Muy buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a continuar con nuestras clases virtuales por la plataforma de YouTube. Ya saben que hemos comenzado hace aproximadamente 2 semanas y ya tenemos que ir terminando las clases para pasar a las evaluaciones. Me gustaría que sigan comentando como lo han hecho hasta ahora aquí o de manera personal a mi WhatsApp, y también comentarles que necesito que después de ver esta clase de manera obligatoria pasen a resolver las preguntas de su libro. Vamos a utilizar el libro. Profesor, yo no tengo el libro. Bueno, te vas a poner al día. Tienen que ir recogiendo los libros cuanto antes, porque más importante que rellenar el cuaderno es rellenar sus cabecitas de lo que les voy a explicar ahora. Ya saben, la historia divertida, la historia llena de contradicciones, no es historia aburrida en donde nos aprendemos las fechas y las cosas que pasaron. No, eso es aburrido. Vamos ahora entonces a explicar eso y luego pasan a revisar sus preguntas, ¿sí? Bueno, hoy nos toca un tema muy importante, un tema muy bonito. Con ustedes vimos el boom del guano, ¿se acuerdan? Vimos el boom del guano, el guano y el salitre más adelante. Vamos a ver que es fundamental para el Perú tener materias primas que podamos venderle a otros países. Ahora vendemos minerales, por ejemplo, vendemos cobre, estaño, zinc, mercurio, ¿no? Plata, pero en su tiempo el guano y el salitre constituyeron uno de los recursos naturales más importantes. Yo se los dije, ¿no? Pero profesor, ¿qué es el guano? El guano es excremento de animales, ¿no? Aves guaneras. ¿Y para qué servía? ¿Te acuerdas? Servía para fertilizar la tierra. ¿Y quién nos pedía? Inglaterra, sobre todo. Inglaterra nos pedía para fertilizar la tierra porque era una potencia mundial que necesitaba más alimento, más materias primas, más trabajadores. Entonces necesitaba esos recursos naturales que se conocen como el guano para poder fertilizar la tierra. Entonces, tierra sin fertilizante te daba pues 5.000 papas en una cosecha. Ahora con fertilizante te va a dar 50.000. Era increíble. Vamos a ver que en medio de este boom del guano tuvimos un problema, ¿se acuerdan? La corrupción. Mucho del dinero del guano se fue en la corrupción y en la mentira de muchas de las personas que compraban el guano, a las que les vendían un bono. ¿Te acuerdas? Era un documento, un bono. Yo te doy 10.000 kilos o 10.000 toneladas de guano y tú me vas a pagar 10.000 soles, ¿no? A 10.000 soles, 10.000 toneladas. Cada tonelada a 1.000 soles casi, ¿ya? Cada tonelada a 1.000 soles. Entonces tú dirás, cada tonelada un sol. Entonces tú dirás, oye, sí, pero normal, es un trato. No. ¿Sabes qué hacían estos señores a los que les vendían el guano? Que eran peruanos encima. Básicamente los señores a ese 10.000 le ponían un cerito más. Entonces por 10.000 soles se llevaban 100.000 toneladas de guano. Eso es corrupción, eso es robar. ¿Cómo se llamaban estos señores que se llevaban el guano? Bueno, ¿te acuerdas? Habían varias formas, arrendamiento, ¿no? Pero estos señores eran los consignatarios. Los consignatarios nacionales eran aquellas personas que contrataban con el Estado y tenían derecho a explotar las islas guaneras para venderlas a Inglaterra, porque también tenían el dinero para ir a explotar estas islas guaneras para sacar el guano, ¿no? Pero cayeron en esta corrupción lamentablemente y nos hundieron en una crisis. ¿Cuál es esa crisis? Esta que vamos a ver y que se produjo lamentablemente luego de la guerra con España. Profesor, la guerra con España, eso no me contó. Te lo voy a contar ahorita. Nosotros tenemos un día muy interesante conocido como el día del combate del 2 de mayo. ¿Te acuerdas? No, profe, no me acuerdo. Bueno, te digo. Tenemos un día importante que es el 2 de mayo. Lo que sucede es que, muy graciosamente, después de habernos liberado de el yugo o la colonia española, los españoles querían todavía seguir dominándonos, seguir todavía, vamos a poner esto un costadito, perdón, ya, los españoles querían seguir todavía siendo los que nos gobernasen, pero ya no de la misma manera, ¿no? Porque ya éramos una república, nos habíamos sacudido a España de encima. Entonces, estos señores inician una guerra contra el Perú que duró muy poquísimo, la guerra con España, por recuperar la colonia. Pero fue muy graciosa porque se inició simplemente con algunas anécdotas, ¿no?
Y por esas anécdotas lo que hizo España es, bueno, ya, no continúes como colonia, pero págame un dinero por habernos sacado del Perú. Querían que les paguemos por la independencia, que es como si les agradeciéramos por habernos dejado ser libres, y queríamos que les pagásemos. En ese momento, cuando el Perú no aceptó la paga, Mariano Ignacio Prado no aceptó la paga, se dio una guerra con España, y ahí se da la batalla el 2 de mayo, en donde les ganamos a España, y España por fin se retira del Perú definitivamente, y hasta ahora no nos han vuelto a hacer ninguna pelea. Finalmente, después de que Mariano Ignacio Prado renuncia después de esta guerra con España que ganamos, al no tener simpatía con el pueblo, va a renunciar y va a convocar elecciones. ¿Quién gana estas elecciones? Va a ganar José Balta, este señor de acá, mira, el presidente de los ferrocarriles, así se le conoce. Mira, esto fue hace mucho tiempo, entre 1868 y 1872, ni siquiera llegamos al 1900. José Balta gana las elecciones en agosto de 1868 y comienza su gobierno, pero no sin antes generar varios cambios, ¿no? Acuérdate de él como el presidente de los ferrocarriles, y ahora te voy a decir por qué. Lamentablemente este señor inicia su gobierno en medio de una grave crisis económica, producto de la corrupción de los ingresos que venían del guano, producto de la guerra con España, de donde habíamos gastado un montón de dinero. Entonces el señor se hartó, dijo, mira, sabes que los mismos peruanos nos están robando porque nos estafan en nuestros contratos, o sea, los consignatarios nos estafan, les vamos a quitar los contratos a los consignatarios, no le vamos a vender más a los peruanos, ya no, se han portado muy mal. Es lamentable que los mismos peruanos nos hayan hecho corrupción al Estado peruano. Nuestra clase de empresarios nunca ha pensado al país, pero eso es un tema de debate para otra situación. Entonces dijo, no más venta a los consignatorios peruanos. Ahora sabes a quién le vamos a vender. Vamos a venderle directamente a aquellos que le compran a los consignatarios. Porque lo que pasaba era lo siguiente. Acá está la isla del guano. ¿Quién administraba la isla del guano? El Estado. Bueno, el Estado agarraba y como no tenía el dinero o las máquinas para explotar este guano, se lo vendía a los consignatarios sacaban guano y se lo vendían ¿a quién crees? ¿A quién crees? Se lo vendía a Inglaterra. Por supuesto, se lo vendía a Inglaterra, se lo vendía a Francia. Entonces, sucede que con José Balta, los peruanos se hartaron, el señor José Balta se hartó, el gobierno se hartó y dijo, ¿sabes qué? No más venta a los consignatarios, ahora nosotros le vamos a vender directo a Francia y a Inglaterra. Y se firma el contrato Dreyfus en 1869, un contrato establecido con la casa judío-francesa de los hermanos Dreyfus. ¿Para qué le vas a comprar a los consignatarios? Cómprame a mí, al Estado peruano directamente. Si los peruanos nos estafan a los mismos peruanos, al mismo Estado peruano lo estafan. Básicamente este contrato es establecido por 2 millones de toneladas de guano por el valor de 73 millones de soles. Es un montón. Tú solamente imagínate que era un intercambio de un montón de guano por un montón de dinero. Ya. ¿Quién le dijo a José Balta que hiciera esto? El señor Nicolás de Piérola, ¿no? El señor Nicolás de Piérola. O sea, no más venta a los consignatarios nacionales. Ahora hay que dejar las consignaciones y hay que hacer un contrato directo con esos países, con quienes le compraban los consignatarios. Supuestamente ese dinero era para pagar la deuda externa, ¿no? Y con el demás dinero íbamos a hacer algunas obras, pero bueno, no pasó así. El contrato de Dreyfus se va a firmar a pesar de... ¿Quiénes crees que se opusieron a que firmen el contrato? ¿Quiénes son los principales afectados de este contrato? Los consignatarios nacionales, aquellas personas que cometieron corrupción contra el Estado peruano. Estas personas, estos consignatarios nacionales son los que se opusieron férreamente a que se firme el contrato Dreyfus, porque ellos querían seguir con su corrupción. Bueno, lamentablemente el presidente Balta, en vez de pagar la deuda externa y en vez de reducir los gastos para recuperar económicamente al país, hizo varias obras públicas, que tampoco está tan mal, pero lo hizo como si no tuviéramos ninguna crisis. ¿Qué va a hacer? Va a construir el Hospital 2 de Mayo en honor a la guerra del al conflicto del 2 de Mayo que tuvimos con España, la guerra con España. Va a construir la carretera Lima-Callao para unificar el puerto más importante del Perú con Lima. Va a crear el puente Balta, que lleva su apellido, increíble, sobre el río Rímac.
Va a derribar las murallas coloniales que habían quedado desde el tiempo del virreinato. No entiendo, profesor, ¿qué es eso? Habían quedado unos muros que nos alejaban de lo que ahora son los conos en donde vives tú o yo. Antes, en el centro de Lima, tenía alrededor, el centro de Lima y unas zonas alrededores, tenían alrededor unos muros gigantescos que excluían a las zonas pobres de las zonas donde vivían, no los millonarios, pero la gente que era del gobierno, gente importante. Nosotros éramos los excluidos, los que vivimos en cono. Acuérdate que nosotros vivimos en el cono norte. Ahora no, van a derrumbar esas murallas. Lima es más grande. Va a inaugurar el parque de la exposición, ese parque muy bonito, en donde a veces se dan conciertos que lamentablemente no se van a dar este año por la cuarentena. Ese parque que queda en el centro de Lima, al frente del Museo de Arte, bueno, al costado del Museo de Arte de Lima, del Mali. Yo te recomiendo visitarlo, queda al frente también del Parque 28 de Julio. O bueno, la Plaza 28 de Julio ahora, ¿no? ¿Y por qué se le llama el presidente de los trenes, de los ferrocarriles? Porque va fundamentalmente a hacer lo siguiente. Mira, vamos a poner por acá. Fundamentalmente va a hacer lo siguiente: construir un montón de ferrocarriles. Mira, los ferrocarriles eran el medio de transporte más importante de este tiempo porque te permitía transportar grandes cantidades de minerales, grandes cantidades de productos de la tierra, no verduras, etcétera, etcétera, y de manera muy rápida. Para transportar sobre todo materias primas, como dice acá, ¿no? ¿Cuáles son los ferrocarriles que construyó? Ferrocarriles Lima-La Oroya. ¿Por qué La Oroya? Porque de ahí se extraían minerales. Ferrocarriles Lima-Chancay también. Pisco-Ica por el tema de los productos vinícolas, ¿no? El vino. Arequipa-Mollendo, más minerales. Arequipa-Puno, también minerales. Hilo-Moquegua. ¿Por qué este puerto de Hilo-Moquegua? Porque el segundo puerto más importante del Perú, luego del Callao, es el puerto de Hilo. Por ahí también ingresan muchos productos. ¿Para qué sirven los puertos, profesor? ¿De dónde crees que vienen todos los productos que llegan a los supermercados? Tu televisor, tu mesa, tu computadora. ¿A dónde crees que llega? Al puerto del Callao. ¿Nunca has pasado por el Callao? Mira, en el Callao a veces hay unos grandes containers gigantes que adentro hay todo tipo de productos. Desde comida hasta productos tecnológicos, medicina, todo lo que tú piensas. Entonces, por eso es que crearon este ferrocarril aquí, en Hilo. Muy bien. Para ir terminando el tema, déjame decirte una cosa. ¿Qué crees que pasó con estos señores que eran los que compraban el guano, los consignatarios, después de que les dijeran ya no les vamos a vender guano a ustedes porque son muy corruptos? Además ya de frente vamos a tratar con los Dreyfus. ¿Qué crees que pasó? Estos señores no se quedaron de brazos cruzados, se dieron cuenta de una cosa: si los señores quieren tener poder económico, deben capturar también el poder político, deben tener la capacidad de decidir políticamente. Y así estos señores fundan el primer partido del país, o el primer partido político más importante, el Partido Civil. Durante mucho tiempo nos habían gobernado los militares. Acuérdate, después de la independencia los militares se rotaban quién era el que debía gobernar el Perú. Entonces estos militares, que eran los que debían gobernar el Perú, ahora se convertían en las personas que terminaban gobernando. Sin embargo, los civiles, los grandes empresarios, no tenían oportunidad de gobernar, pero sí tenían un gran poder económico y por eso ponían y sacaban presidentes, como pasa hasta ahora. Por ahí dicen, es un tema de debate. Estos señores consignatarios nacionales no se quedaron de brazos cruzados, ¿no? Porque ya no eran beneficiados por el guano, y crearon su partido, el Partido Civil. Lo conformaban mercaderes, militares, ¿no? Lo conformaban mercaderes y civiles, no militares, perdón. Por eso se llamaba Partido Civil. Artesanos, comerciantes, periodistas, siempre civiles, nada de militares, ¿no? Y querían participar en las elecciones de 1872, ¿no? Pero ¿quién estaba a la cabeza de este Partido Civil? Los ex consignatarios, estos señores que habían comprado el guano y lo habían obtenido a través de la corrupción, ¿no? Básicamente estos señores tenían mucho dinero, por lo que podían hacer un montón de campañas, ¿no? El Partido Civil proponía ponerle fin al caos político en el que nos habían hundido supuestamente los militares, y le proponían al Perú ponerle fin a la crisis a la que ellos mismos nos habían llevado con su corrupción. Es muy interesante cómo funciona la política. Pregúntale a tus papis sobre esa situación. Mira, entonces ellos nos llevan a la crisis por su corrupción y luego ellos hacen su partido para sacarnos de la crisis.
muy interesante. Estos señores impulsan también la inversión extranjera, realizar obras públicas, impulsar la migración de europeos, ¿no? Y con su candidato, el señor de acá, Manuel Pardo, ganan las elecciones de 1872. Todo el Perú los apoyó a pesar de que estos señores son los que nos hundieron en la crisis. Así es la política a veces, apoyamos a los que nos llevan a la crisis. Este periodo, cuando entra este señor, este periodo se conoce como el primer civilismo, primera vez que nos gobierna un gobierno civil, nada que ver con los militares. Los militares no se quedaron de brazos cruzados y aquí están los hermanos Gutiérrez. Mire, estos señores no se quedaron de manos cruzados. Eran un grupo de militares que organizaron una rebelión contra José Balta, que era el actual presidente, en contra de que asume el poder Manuel Pardo, que había ganado las elecciones, ¿no? Querían bajarse las elecciones como sea, tirar abajo las elecciones para que no asuma un civil, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que gobernar el país los militares, no más civiles, ¿no? Lamentablemente para ellos, el pueblo salió a las calles a defender a Manuel Pardo, a defender las elecciones, y los terminaron linchando a los hermanos Gutiérrez y los colgaron de unas vigas en el centro de Lima, ¿no? Lamentablemente durante esto también asesinaron al presidente José Balta. Bueno, entonces vamos viendo en el país cómo hay un clima de inestabilidad política muy grande. Vamos viendo que inicia un periodo de crisis llevado gracias a la corrupción que se dio durante el tiempo del Guano por los consignatarios nacionales, que luego, para capturar el poder, construyen su propio partido y luego ganan con Manuel Pardo, le ganan al presidente, bueno, no le ganan porque no se presentó, ganan y van a cubrir la posición del presidente ferrocarrilero, el presidente de los trenes, José Balta, ya sabes, presidente de los trenes, el que construyó más trenes aquí. Le van a ganar, se rebelan los hermanos Gutiérrez y los terminan linchando porque el partido civil tenía mucho apoyo. El primer partido político del Perú, el más importante del siglo XVIII y de finales del siglo XVIII, ¿no? Hasta el siglo XIX con la República Aristocrática, que es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, Manuel Pardo dio el reglamento de instrucción pública, se preocupó por la educación que tú y yo tenemos, en donde estableció que la educación primaria era obligatoria y gratuita. No se va a pagar nada por la educación, todos los niños que requieren educación primaria van a tenerla de manera gratuita, que se matriculen. Fomentó los estudios superiores prácticos, las ingenierías, la medicina, ¿no? Crea la Escuela de Ingenieros Civiles, ¿no? Que luego va a ser, bueno, la Escuela de Ingenieros Civiles y Minas, porque estaba ya visualizando, el guano y el salitre se va a acabar, lo que va a quedar son los minerales, ¿no? Y también va a quedar las grandes construcciones. ¿Cuál es el futuro? El futuro es la ingeniería. Entonces vamos a crear una escuela de ingenieros, que más adelante se va a convertir en la universidad en la que tú vas a estar, seguramente si estudias mucho, la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería. Y también crea la Universidad Superior de Agricultura, que para la República Aristocrática, que es el periodo que todavía viene en un rato más, en la próxima clase, se va a dar lo que es una economía basada mucho en la agricultura. Entonces se crean una Escuela Superior de Agricultura que más adelante se va a convertir en la Universidad Agraria, una de las universidades centradas en el medio ambiente más importantes del país. Este fue el aspecto social de Manuel Pardo como presidente del Perú gracias al partido civil, ¿no? El primer civil que gobierna el Perú, civil que no tiene nada que ver con los militares. En 1873 ya pasa algo muy interesante. Manuel Pardo se da cuenta que Bolivia estaba haciendo tratos con Chile para venderle salitre. Yo quiero que te acuerdes una cosa, ya vamos a ver por acá. Yo quiero que te acuerdes esto, o bueno, que tengas en cuenta esto. Mira, este era el mapa del Perú antes, más grande, ¿no? Mira, teníamos Tacna, que la tenemos hasta ahora, Arica, Pisagua, y Tarapacá y Quique. Mira todas estas zonas que teníamos. Y mira, Bolivia tenía salida al mar. Hoy no tenemos nada de esto. ¿De quién es todo esto? Es de Chile. Lo que sucede es que en estas zonas de acá no hay nada, solo hay desierto, y en donde hay desierto hay sal, y la sal sirve, el salitre que se produce por la sal sirve para también fertilizar la tierra. ¿Y para qué más? Para combinarlo con la pólvora, hacer balas, etcétera, etcétera.
Chile quería este salitre. Entonces le comienza a comprar a Bolivia. Y con Bolivia generan unos malos entendidos de si yo te compro a más precio, a menos precio, ¿sabes qué? ¿Y dónde estaban sus salitreras? Aquí en Antofagasta. Como Bolivia se dio cuenta que con Chile iba a surgir en algún momento algún problema, alguna contradicción, entonces ¿qué hace? Le dice a Perú, hey Perú, por si acaso, tú también tienes salitre, mucho cuidado, Chile me está poniendo en problemas. Vamos a hacer una alianza defensiva por si acaso pasa algo malo, hay algún conflicto y nos defendemos en contra de Chile. Y también le dice a Argentina, hey, también tú entra a esta alianza defensiva porque Chile parece que está muy conflictivo. Entonces surgió lo siguiente. Vamos a ver. Exacto. El Tratado de Defensa Mutua con Bolivia. En 1873, Manuel Pardo firma este tratado con Bolivia para que nos defendamos mutuamente si es que Chile o algún otro país nos agreden. Militarmente, obviamente, una guerra, ¿no? Este fue una de las razones por las que el Perú entra a la guerra con Chile, o a la guerra del Pacífico, que había iniciado esta guerra con Bolivia, no con Perú. Lamentablemente Bolivia luego se retira y nos deja solitos peleando contra Chile y vamos a perder. Pero eso es para otra clase. Muy bien, chicos. Tú ves aquí la práctica en clase y ves las demás prácticas. Excelente. ¿Sabes qué? Te toca resolver eso. Te toca resolver todo ello. Me lo mandas a mi WhatsApp personal, yo lo voy a revisar. Acuérdate, este video es obligatorio. Míralo 1, 2, 3, 15 veces y es fundamental para que comprendas las clases. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.